Ya teniendo los resultados de cómo quedó conformada la convención constituyente, una de las grandes preguntas es cómo sigue esto ahora. ¿Qué va a pasar entre este periodo en que fueron elegidos y cuando tengan que comenzar a trabajar? ¿Cómo se puede ir anticipando algunos esfuerzos? Vamos a estar conversando justamente de eso en profundidad junto a Hernán Hochschild. Él es director ejecutivo de Tenemos que hablar de Chile. ¿Cómo estás, Hernán? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Muchas gracias por la oportunidad de seguir conversando acá en EMOL. Bueno, justamente nosotros venimos siguiendo esta iniciativa hace mucho tiempo. Tenemos que hablar de Chile, una iniciativa en conjunto de la Universidad de Chile con la Universidad Católica, en donde justamente ustedes están haciendo un esfuerzo por tratar de unir a la mayor cantidad de gente posible, conocer en profundidad cuáles son los anhelos para lo que viene y cómo ven ustedes que ese trabajo de alguna manera ahora se puede ir concretando o haciendo parte del proceso. Bueno, yo creo que hay varias experiencias que ha tenido el país. Ya tuvimos en el proceso de la presidenta Bachelet, ¿cierto? Todos estos encuentros locales autoconvocados que generó una cierta tecnología para el país para generar conversaciones masivas. Y luego el año pasado, nosotros desde abril más o menos del año pasado, estuvimos haciendo esta gran conversación país en la que participaron casi 110.000 personas a través de distintos mecanismos de participación que hicimos. Y lo que hemos encontrado, obviamente, es que en Chile hay un ánimo de participar, pero ese ánimo hay que cuidarlo y hay que ser muy claro en cómo se construyen condiciones para que pueda ocurrir un buen diálogo. ¿Ah? Uno de los aprendizajes nuestros es que a veces las personas sienten que hay un cierto ánimo de cancelación, que hay un ánimo de disputa, que en Chile no se puede, ¿cierto?, dialogar, y por eso yo creo que la convención no solamente va a tener que promover, ¿cierto?, y proponer una forma clara de participación de la ciudadanía, sino que va a tener que demostrar que hay posibilidades de dialogar. Eso es muy importante. Si necesitamos construir un clima que invite a las personas a hacerse parte de este proceso. Si el clima hace todo lo contrario, vamos a dinamitar las oportunidades, ¿cierto?, que se pueden dar de tener una conversación país sobre temas tan profundos como son una constitución. En esas conversaciones que ustedes tuvieron, ¿cuánto de eso de alguna manera es un mito instalado o de cierto, que el ambiente está muy polarizado, que no se pueden tener conversaciones profundas y que no se puede llegar a acuerdo? Mira, uno de los mecanismos en los que nosotros trabajamos, participaron casi 10.000 personas, le llamamos Chile Escala. Hicimos una muestra muy representativa del país, muy diversa, personas de todas las comunas, de todas las edades, de todas las realidades educativas, ¿cierto? Y las juntábamos en grupos de a 5 a conversar en una conversación digital con la ayuda de un facilitador. Eran conversaciones que duraban más o menos 2 horas. Y al principio, efectivamente, la gente llega un poco más tensa, llega con un cierto miedo, llega quizás más abanderado también, llega yo quiero que pase esto, yo quiero que se diga esto otro, pero cuando va pasando el tiempo y vamos construyendo, ¿cierto?, un espacio en el cual las diferencias no tienen que quedar de lado, sino que las podemos integrar para generar efectivamente un diálogo que enriquezca las respuestas a las preguntas que vamos poniendo, se va dando un ambiente de muy buena complementariedad entre las distintas posiciones. ¿Ah? A veces nosotros olvidamos lo que significa justamente la palabra posición o punto de vista. El punto de vista es de donde yo estoy mirando, ¿cierto? Y si construimos una mesa diversa y ponemos un problema al medio de la mesa, es sano y es positivo que los distintos puntos de vista que están en esa mesa nos ayuden y nos cuenten, ¿cierto?, cómo ellos están viendo esa problemática. Y en la medida que somos capaces de construir un espacio que haga eso, el diálogo surge, el diálogo aparece y las personas en Chile tienen capacidad de llegar a acuerdos. Nosotros hemos constituido, por ejemplo, tenemos unas mesas específicas que nacen de varios de los anhelos de las personas que participaron en Tenemos que hablar de Chile. Hemos estado trabajando mucho en una mesa que se llama Tenemos que hablar del Estado, en otra que se llama Tenemos que hablar de la política, y son grupos bastante diversos, yo diría incluso más diversos que en algunos casos lo que hemos visto en la misma convención, y tienen capacidad de llegar a acuerdos sustantivos, a acuerdos relevantes, en la medida que le construimos, ¿cierto?, una dinámica de funcionamiento y una convicción respecto al diálogo que lo entiende no como una negociación, no como ir a negociar todo, como a veces lo vemos en los medios, sino que ir a escuchar, a entender y a construir juntos desde nuestras distintas posiciones. Uno de los aspectos clave que ustedes han tenido en su experiencia, de hecho lo conversábamos hace unos días con el rector Sánchez, es el hecho de generar confianza de partida ¿ya? Y de no solo enterarnos, de no solo preocuparnos de qué piensa el otro, sino que por qué lo piensa. Y cuando uno ya se abre a entender por qué piensa una cosa determinada, bueno, surge la empatía, uno puede entenderlo, quizás encontrar muchos más puntos, tenemos un diagnóstico común, quizás planteamos soluciones distintas,
pero es otra forma de mirar el problema, es otra forma de abordarlo. ¿Cómo lo vieron ustedes eso también? ¿Y cómo eso mismo podríamos ayudar a que ocurra en la convención? Bueno, yo creo que lo más importante es que la convención tiene que entender que este proceso que estamos viviendo tiene, uno podría decir, dos caras. Una es la cara institucional, que se llama la convención, ¿cierto? Pero la otra es la cara, ¿cierto?, del pacto social, y que tiene que ver con ser capaz de superar una crisis social muy fuerte en la que estamos involucrados, ¿cierto?, todo, una crisis también económica que estamos viviendo, una crisis sanitaria, una crisis medioambiental, o sea, estamos en un tiempo de crisis y en esos tiempos de crisis la gente tiene mucha incertidumbre, mucha inseguridad, que es uno de los hallazgos del Tenemos que hablar de Chile, y esa inseguridad está potenciada obviamente por la pandemia, pero tiene otras dimensiones, tiene las dimensiones que llevamos conversando probablemente en los últimos 10 años, pensiones, salud, educación, y nos tenemos que hacer cargo, ¿cierto?, de ese proceso. La convención tiene, como decía, la parte institucional, pero hay otra parte que es muy, muy relevante, que es la parte social, cómo la sociedad vuelve a construir un pacto para mirarse al futuro y para convivir en vista, ¿cierto?, de el futuro que necesitamos construir como país. Y para ello es central entender que hay muchas reglas que van a quedar escritas, pero las reglas a veces más importantes son las que no están escritas. Y la regla más importante para construir un pacto es estar dispuesto a aceptar el otro con toda su otredad, ¿cierto? Con todo lo que significa ese otro. No dejar las diferencias de lado, sino que traerlas como un punto de riqueza para dar respuesta a estos grandes desafíos que tenemos, y justamente de eso se tratan los diálogos. A veces uno escucha a algunos convencionales que han estado con mucha pasión, ¿cierto?, conversando en los medios, y ellos hablan, no, vamos a dialogar, tenemos que dialogar, y lo que uno está viendo, la verdad, es que es más un sentido de negociación, y la negociación va a tener que llegar. La negociación es algo que tiene que ocurrir dentro de la convención. Pero antes de esa negociación es muy importante que se produzca este diálogo, y este diálogo tiene que ver no con llegar a acuerdos, sino que sobre todo con entendernos, entender las posiciones de los otros y enriquecer nuestra mirada con el punto de vista del otro que yo quizás no estoy mirando. ¿Ah? Y ese desafío es central, que ocurra en la convención, pero que sobre todo ocurra hacia afuera. Porque la gran regla que queremos reescribir en nuestro país es la regla de convivencia, es la regla de cómo vivimos juntos y cómo construimos juntos. Y esa regla no queda en el papel, sino que se vive en un proceso de conversación, de diálogo y de encuentro, ¿cierto?, frente a ese gran distanciamiento. Esto para mucha gente puede sonar inocente, pero nosotros tenemos la evidencia de que se puede. El año pasado hicimos conversar a gente muy, muy distinta, de realidades distintas, con dolores diversos, de territorios distintos, y se puede. El desafío entonces es trabajar para ello. Justamente hemos podido conversar con varios constituyentes que ya fueron elegidos y algunos de ellos nos han dicho, bueno, ojalá se puedan generar instancias para conocernos antes, ojalá y casi que hiciéramos un campamento como los Boy Scouts y pudiéramos todos hacer dinámicas para poder conocernos y compartir. Justamente ustedes están organizando desde la Universidad Católica y la Universidad de Chile el primer encuentro para los próximos días de todos los constituyentes. Cuéntanos más detalles de eso. Bueno, la verdad que todavía están en definición. Yo creo que vamos a tener que trabajar harto con los convencionales. Ellos son finalmente los que tienen cierto, el mandato de la ciudadanía de ver cómo se van articulando y cómo se van reuniendo hacia adelante. Nosotros obviamente tenemos una experiencia en dinámicas de diálogo digitales también, y creemos que podemos transferir esa experiencia, esos conocimientos y los hallazgos que hemos tenido a muchos de los convencionales. Así que lo que están haciendo los rectores es poner a disposición el Tenemos que hablar de Chile. No son solamente la Universidad Católica y la Universidad de Chile, son otras 27 universidades que también están participando en esta iniciativa, organizaciones de la sociedad civil de distintos territorios, y lo que queremos hacer es, bueno, esta experiencia que demuestra que en Chile se puede conversar, se puede, ¿cierto?, dialogar con todas las diferencias, y más bien ingresando todas nuestras diferencias a la conversación y enriqueciendo la mirada con ella. Queremos ponerla a disposición de los convencionales, tenemos que ver con ellos, obviamente, cuándo esto ocurra, cómo ocurrirá, y los ánimos que tenga cada uno y los tiempos que tenga cada uno de poder hacerlo, pero el ánimo del Tenemos que hablar de Chile es justamente trabajar en base a esa experiencia y a ese mandato que también tenemos de quienes participaron en nuestro proceso, de hacer llegar los aprendizajes que hemos tenido a un proceso que es tan importante para el país.
Es muy importante y hay que ponerle todas las ganas a que funcione porque algunas de las dificultades que se han planteado, de hecho también la han planteado algunos constituyentes, es cómo va a ser el minuto cero. Porque normalmente cuando uno llega a una institución o el mismo Congreso, ya las reglas están establecidas, ya está claro más o menos dónde se sientan todos, siempre hay alguien que orienta eso. Pero en este caso no se sabe mucho cómo va a funcionar, cuáles van a ser las dinámicas iniciales. Entonces, de alguna u otra manera, ustedes podrían ser ese paraguas independiente, que no es parte ni del gobierno actual, ni de la clase política que está tan vapuleada en el último tiempo, que pueden generar confianza, que pueden generar también esa ecuanimidad de ser un independiente que realmente quiere que el proceso funcione bien y de alguna u otra manera ir marcando el camino previo a que ellos tengan que asumir. Claro, nosotros la verdad que somos los que quieren cambiar el partido, no somos tan independientes porque tenemos una mirada de esto, obviamente una mirada desde la ciencia, desde la universidad, de la experiencia, y la mirada es que tenemos que construir puentes para construir un camino, ¿cierto?, en este proceso. Y lo más importante quizá de todo es que este proceso no se juega solo en la convención, sino que se juega también en la medida que somos capaces de integrar e involucrar a una gran cantidad de personas en el proceso. ¿Y por qué digo que no somos independientes? Porque nosotros tenemos una cierta mirada de que esperamos que esto no sea un juego como a veces lo hacemos en analogía similar al fútbol, en que es una cancha y están las barras bravas empujando a que unos jueguen para un lado, que otros jueguen para otro, ¿cierto? Yo sé los árbitros. Y a veces las barras bravas, ¿cierto? Le exigen y presionan a sus jugadores a que terminen a los golpes. Nosotros somos los que estamos más bien diciendo, ojo, hay un público muy grande, tenemos que mirar a ese público muy grande y quizás sobre todo tenemos que cambiar el juego. Ya no se trata de un partido de fútbol, no se trata de todas esas analogías históricas que hemos hecho en los últimos años sobre la política y el fútbol, sino que es un momento político distinto, es un momento político que tiene que ver con constituirnos hacia el futuro y que tiene que ver sobre todo con entender la democracia, como decía Maturana, no solamente como un sistema político, sino que sobre todo como un ánimo de convivencia, de respeto y de querer vivir juntos. Bueno, por eso nos llamamos Tenemos que hablar de Chile. En el chilenismo nosotros decimos tenemos que hablar cuando las parejas, ¿cierto?, están en tensión y necesitan ver si es que quieren o no quieren vivir para adelante. Por eso este llamado es que tenemos que hablar, no tenemos que dejar nuestras diferencias de lado, sino que tenemos que integrarlas. Y el gran desafío, como decíamos, es que la convención también no solamente produzca un reglamento para la participación ciudadana lo más masiva posible, sino que produzca un ejemplo de cómo es posible conversar con todas nuestras diferencias. Esto es la base sustancial de este pacto social que tenemos que generar. Ahora sí hay una analogía de fútbol que puede servir y es lo que genera la selección de Chile. La selección chilena nos une a todos. Ahí se nos olvida edades, colores, nivel socioeconómico. Todo queda de lado porque todos estamos en el mismo equipo. ¿Podríamos llegar a generar una épica como esa dentro Yo de la creo que convención? es muy importante esa épica y es muy importante entender que estamos en un momento global también. ¿Ah? Lo que va a hacer Chile y lo que va a proyectar Chile hacia el futuro no tiene que ver solamente con lo que está pasando acá. Tenemos un cambio climático muy, muy grande que por muchas de las cosas que hagamos acá, ¿cierto? Si es que no es una acción climática global que integre, sino es un diálogo general que integre, va a ser difícil. Muchos de los problemas de la crisis social que tenemos en Chile están ocurriendo en otros países. Hay países que están mirando a nuestro país para entender también cómo es posible institucionalizar estos procesos, ¿cierto?, de rearme de nuestras instituciones para estos desafíos que tenemos. Entonces yo diría que efectivamente tenemos un desafío que tiene una cierta globalidad, como son los partidos, ¿cierto?, al mundial y estas cosas, y tiene que ver en cómo damos una respuesta a un momento que no solamente vive Chile, sino que viven muchos países del mundo. Ya estamos viendo, ¿cierto?, en Colombia situaciones equivalentes. El 2019 fue un tiempo de muchos levantamientos sociales, crisis sociales en distintas partes, y al menos lo que nosotros vemos desde el Tenemos que hablar de Chile y el ánimo, ¿cierto?, que están impregnando los rectores y todas las organizaciones que están detrás de esta iniciativa, es que no tenemos cada uno de nosotros la respuesta segura a cómo, ¿cierto?, empujamos los cambios o estos ánimos, ¿cierto?, que están por delante, sino que necesitamos sentarnos a una mesa, necesitamos aprender con otros y necesitamos producir respuestas colectivas. Y esas respuestas colectivas son hacia adentro de Chile, ¿cierto?, en la convención, pero con la convención y la participación, y también ojalá de Chile hacia afuera y el mundo.
En la experiencia que ustedes han tenido en todos estos meses con Tenemos que hablar de Chile, hay dos ámbitos que podría ser crucial en la experiencia que ustedes puedan de alguna manera impregnar a la convención. Por un lado, el generar confianza. ¿Cómo se genera confianza ahora en estos tiempos tan complejos, en que además tenemos que hacerlo todo telemáticamente? No es lo mismo conocerse, verse a los ojos, estar juntos, sino que hacerlo todo en forma virtual. Y por el otro lado, es una cosa que han planteado todos los constituyentes también, incorporar participación ciudadana. ¿Cómo hacemos que este proceso pueda llegar a la mayor cantidad de gente y generar grados de participación, independiente de cuál va a ser el mecanismo o cómo se pueda dirimir eso, pero que se sientan escuchados, que formen parte? Dividamos esas dos partes para ver la experiencia de ustedes. ¿Cómo es lo primero? ¿Cómo es la Bueno, confianza? lo primero respecto a la confianza es que en la medida que seamos capaces de salir de una participación de lo que se llaman cajas de resonancia, vamos a ser capaces de producir un entendimiento mayor entre personas que piensan distinto. ¿Qué son las cajas de resonancia? Las cajas de resonancia es cuando reducimos la participación ciudadana a grupos que tienen una mirada muy similar sobre los fenómenos y esa mirada similar se termina amplificando en sus conversaciones. Entonces, si es que la participación ciudadana que va a tener este proceso es simplemente juntarme con los que piensan parecido a mí y lograr sacar una voz más fuerte o gritar más fuerte, ¿cierto? Eso va a producir muchas cajitas de resonancia, muchos grupos de interés peleando unos contra otros y finalmente va a producir un quiebre. No vamos a tejer, no vamos a tejer como sociedad. Para poder tejer como sociedad y producir esa confianza, necesitamos justamente entrecruzarnos en las distintas diversidades y para ello las plataformas digitales, contrario census, como dirían los latinos, contrario a lo que uno esperaría, tienen una gran capacidad de romper barreras de nuestra territorialidad, de nuestra diversidad, ¿cierto? Y juntar en un mismo espacio a personas que tienen realidades y experiencias muy distintas. Y entre más extrememos la diferencia, entre más diverso sea el grupo, ¿cierto? Más posibilidades de producir confianza vamos a tener. Porque yo voy a tener que mirar al otro, y no solamente a un otro, sino que a varios otros que están dando vuelta, y me voy a dar cuenta y voy a ser capaz de entender que quizás en mi día a día yo hablaba con puras personas que pensaban exactamente lo mismo que yo, pero que había un país, un mundo distinto, un mundo diverso allá afuera. Entonces, el gran desafío es lograr que participen los que no saben participar, los que no pueden participar y los que no quieren participar, que es la gran masa muchas veces de este país, que no tiene una convicción segura, que a veces está indeciso, pero que tiene una experiencia de vida sobre la cual podemos ir tejiendo y construyendo cierta cohesión en esa diversidad. Bueno, Y solo como ahora que lo menciona, en realidad uno dice, bueno, sí, siempre pasa. Y en general, y eso uno lo ve también en el Congreso, en general cuando se habla de un tema, participan y se invita a la sociedad civil y siempre van los grupos de interés, en el buen sentido, la gente que se siente es que perjudicada es de súper alguna manera, legítimo, la si gente que conoce la materia, pero no una conversación amplia entre quienes quizás no les afecta directamente ese problema, pero también pueden tener algo que decir. claro, es muy sano que, por ejemplo, las personas que les gusta el voleibol se reúnan todas, ¿cierto? Se junten todas y hagan un grupo de, qué sé yo, los que queremos transformar voleibol en deporte nacional, porque creemos que es muy importante, porque ayuda, porque produce equipo, porque creemos, ¿cierto?, que tiene un bien también general, y es muy legítimo que la gente se agrupe en eso. Pero si queremos construir confianza, tenemos que entender que eso no va a ocurrir si es que todos nos agrupamos en ciertas identidades específicas o ciertos intereses específicos. El gran desafío es hacer puente, como decía, tejer entre esos múltiples intereses, entre esas múltiples personas y sobre todo en los desorganizados. Ahí está la gran base del país y ahí está una riqueza que a veces obviamos en la toma de decisión, que es el mundo de los indecisos, de los que no tiene tan claro si hay que hacer A o B, y esa riqueza, ¿cierto?, le ayuda mucho a los que están muy focalizados. En el Tenemos que hablar de Chile, descubrimos que la gente sí tiene una mirada política, muchas veces no es la misma mirada de la discusión política que hay en el país. Las personas están viviendo esta inseguridad, hay mucha diversidad, pero también hay esperanza en los cambios, y esa esperanza en los cambios está puesta en que la política cambie su dinámica, cambie su forma. Cuando la gente habla de sistema político, no está hablando de presidencialismo o parlamentarismo, está hablando sobre todo de que las instituciones importan
que los políticos son quienes gobiernan esas instituciones y lo que quiere la gente es que no las gobiernen para sí mismo o para sus propias discusiones o para sus propios problemas, sino que las gobiernen, ¿cierto?, involucrando a la gente. Cuando se dice, no queremos que los políticos, ¿cierto?, cocinen, yo diría que lo que está diciendo la gente del Tenemos que hablar de Chile es que cocinen con y para la gente. Y en esa lógica esperamos también que el mundo de la convención tenga esa dimensión y tenga esa dimensión de entender que más allá de los grupos, de estas cajas de resonancia en las que vivimos todos, porque todos estamos de alguna u otra forma en nuestra propia caja de resonancia, tenemos que romper esos espacios y salir a hablar con los que piensan distinto. A veces yo me escucho y digo, en estos momentos de tanta polarización en la opinión pública, este es un soñador, pero de nuevo, como nosotros lo hemos hecho y como hemos demostrado que funciona, y además como hemos hecho encuestas que son bastante representativas y que nos dicen que además de la experiencia que tuvimos nosotros, a niveles cierto más representativos generales, también la gente quiere diálogo, quiere cierta participación en esta lógica y quiere llegar a grandes acuerdos. Estamos convencidos de que es posible. Muchas gracias, Hernán. Nosotros nos queremos sumar también a ese espíritu soñador. Nosotros hemos tenido la posibilidad de hacer muchos paneles, conversaciones con entonces candidatos, ahora y con constituyentes. Y si algo hemos aprendido también es que el tono marca demasiado. Cuando uno tiene un buen tono, muchas cosas se pueden lograr. Si eso se pudiera haber replicado en la convención, Bueno, todo sería. Bárbara, yo creo que tú y todos los que trabajan en los medios tienen ese gran desafío, porque son también los que van a ir instalando poco a poco la convención. Esta convención se instala en estas semanas cuando vamos conociendo a los convencionales, se instala también en la medida del tipo de conversación que vamos produciendo, así que también felicitarlos a ustedes por el trabajo que están haciendo de traer distintas miradas y esperemos que muchas personas se sumen a esta ilusión, que entendamos que hay dificultades, hay riesgos, hay tensiones, van a haber conflictos, es parte obviamente de todos los procesos sociales, pero que si lo hacemos bien y sumamos a muchas personas, sobre todo al que no sabe participar, al que no quiere participar y al que no puede participar, estamos confiados de que vamos a salir de nuestras propias cajas de resonancia y nos vamos a poner a tejer en una mejor sociedad para el futuro. Pues muchísimas gracias, Hernán, por esta conversación. Que tenga un muy buen día. Chao, chao. Los dejamos todos invitados a seguir al día, minuto a minuto, lo que está pasando con este proceso tan importante para nuestro país, aquí en emol.com.